A ver, pensemos en el antiguo Egipto. Pocos nombres nos traen a la mente imágenes tan potentes, ¿no? Pirámides gigantescas que parecen tocar las nubes, tesoros de oro que te dejan sin aliento, y claro, ese aire de misterio que después de miles de años todavía se siente. Es como si su arena aún guardara secretos. Pero aquí viene la gran pregunta, el verdadero rompecabezas. ¿Cómo es posible que en medio de uno de los desiertos más secos y hostiles del planeta floreciera una cultura tan increíble, tan avanzada y que duró tanto tiempo? La respuesta, van a ver, es a la vez súper simple y muy compleja. Y todo, absolutamente todo comienza con un río. Es que el Nilo no era simplemente una fuente de agua para ellos, no. Era el corazón de todo, el motor que marcaba el ritmo de la vida, la forma de su sociedad e incluso su manera de entender el universo. Los egipcios veían su mundo de una forma muy clara, casi como si fueran dos mundos en uno, ambos definidos por el río. Por un lado estaba Kemet, que significa la Tierra Negra. Esta era esa franja de tierra súper fértil que el Nilo inundaba cada año, dejando un lodo oscuro y rico que era, básicamente, vida pura. Y por el otro lado estaba Deshrete, la Tierra Roja, el desierto inmenso y aterrador. Pero ojo, este desierto no solo era caos, también era su mejor muralla, una barrera natural increíble que los protegía de invasiones. Es que el Nilo era mucho más que un simple mapa. Piénsenlo, su corriente iba para el norte, pero los vientos soplaban hacia el sur. Era una autopista de dos vías perfecta, conectaba todo el reino. Su ciclo de inundación, siembra y cosecha se convirtió tal cual en su calendario, y hasta definió su visión del más allá. Al este, donde sale el sol, construían las ciudades para los vivos. Al oeste, donde el sol muere cada día, ahí ponían sus cementerios, las ciudades de los muertos. Y bueno, con esta organización tan increíble que les daba el río, se pudo formar un estado superpoderoso. Así es como llegamos al Reino Antiguo, la primera gran época dorada de Egipto. Y la prueba más clara de su poder fueron las pirámides. Pero a ver, las pirámides no aparecieron así de la nada, para nada. Fueron el resultado de un aprendizaje tecnológico rapidísimo, una verdadera evolución. Todo empezó con tumbas más simples, las mastabas. Luego, un genio llamado Imhotep tuvo la idea de poner una sobre otra, como bloques de juguete, y creó la pirámide escalonada. De ahí intentaron hacer una de lados lisos, pero algo falló a mitad de camino y tuvieron que cambiar el ángulo. Por eso se llama la pirámide acodada. Un error de cálculo hecho monumento. Y finalmente con la pirámide roja lo lograron. Perfeccionaron la técnica y dejaron todo listo para la maravilla que vendría después. Y esa maravilla, claro, es Giza. La Gran Pirámide de Keops es algo de otro nivel. Estamos hablando de una obra de logística y esfuerzo humano monumental. Unos 2.3 millones de bloques de piedra. Imagínense eso. Fue un verdadero proyecto nacional que marcó a toda una generación. Ok, ahora demos un salto enorme en el tiempo, más de 1000 años hacia adelante, y llegamos al Reino Nuevo. Este ya no es el Egipto que construía pirámides. Este es el Egipto de los grandes imperios, la cumbre de su poder militar y de la riqueza de los faraones. Y el cambio más grande se nota en sus tumbas. Parece que los faraones del Reino Nuevo aprendieron por las malas que las pirámides eran básicamente gigantescos letreros que decían «Tesoro aquí, vengan a robar». Así que cambiaron la estrategia por completo. Pasaron de monumentos gigantes y visibles a tumbas secretas, excavadas bajo tierra en un valle perdido en el desierto, el famosísimo Valle de los Reyes. Esta fue la época de oro del imperio, en serio, una expansión militar brutal. Todo el oro que traían de sus conquistas sirvió para construir templos a una escala que nunca se había visto, como los de Karnak y Luxor. Y fue la era de los faraones más famosos, esos nombres que nos suenan a todos, la increíble reina Hatshepsut, el reformador religioso Akenatón y el gran constructor Ramsés II. Bien, vamos a meternos ahora con uno de los mitos más famosos sobre el Antiguo Egipto, una idea que casi todos tenemos grabada en la cabeza, principalmente por culpa del cine. Esa imagen es súper famosa, ¿verdad? Miles de esclavos arrastrando bloques gigantes bajo un sol abrasador, con el látigo sonando de fondo. Suena muy dramático, sí, pero la evidencia que han encontrado los arqueólogos nos cuenta una historia totalmente diferente. La realidad, que ha salido a la luz gracias a décadas de excavaciones, es mucho más fascinante. Las pirámides fueron construidas por egipcios libres, trabajadores calificados y muy bien organizados. No fue un acto de tiranía, sino un proyecto nacional que unió y movilizó a todo un país. Y las pruebas son contundentes. Fíjense en esto.
Cerca de Giza encontraron la ciudad donde vivían estos constructores. Hallaron panaderías gigantes capaces de alimentar a miles. Encontraron un cementerio propio para ellos. Un esclavo no recibe un entierro digno. Al estudiar los esqueletos, ven que sí, el trabajo era durísimo, pero también ven fracturas de huesos que se curaron bien, lo que significa que tenían médicos. Y lo mejor son los grafitis que dejaron en las piedras, con nombres para sus equipos como los borrachos de Menkaura. Eso es orgullo. Eran trabajadores valorados, no esclavos. Pero la historia de Egipto, claro, no termina con el Reino Nuevo. Lo que viene después es un larguísimo atardecer de casi 1000 años, una historia de una resistencia cultural impresionante frente a las conquistas. Y lo más curioso de esta época es que los que llegaban a conquistar no venían a destruir la cultura egipcia, hacían todo lo contrario, se la apropiaban. Líderes de Libia, reyes de Nubia e incluso los griegos después de Alejandro Magno, todos se coronaban como faraones, construían templos a los dioses egipcios y se hacían representar como ellos para que la gente los aceptara. Ser faraón era una herramienta de poder demasiado buena como para deshacerse de ella. Y el último acto de esta larguísima obra de 3000 años tiene como protagonista a una de las mujeres más famosas de la historia, Cleopatra VII. Era brillante, una estratega increíble que usó todo lo que tenía a su alcance para tratar de mantener a su reino independiente frente a un poder que ya era imparable, Roma. Su muerte fue, en esencia, el fin de la era de los faraones. Con la llegada del Imperio Romano y de nuevas religiones como el cristianismo, los templos se cerraron, los viejos dioses fueron olvidados y, poco a poco, el secreto para leer los jeroglíficos se perdió. Imagínense, por 1400 años Egipto se quedó mudo. Sus miles y miles de inscripciones se convirtieron en dibujos sin sentido. Pero, ¿cómo se recuperó esa voz? Esa es otra historia fascinante. Después de siglos de silencio, la clave apareció por pura suerte en 1799, cuando un soldado francés encontró una losa de piedra que lo cambiaría todo. Y finalmente, en 1822, un joven genio francés, Jean-François Champollion, hizo lo que parecía imposible, descifró el código y logró que Egipto nos volviera a hablar. A ver, ¿por qué fue tan importante la piedra de Rosetta? La clave es muy sencilla pero genial. Tenía el mismo texto escrito de 3 formas diferentes. Una de ellas era en griego antiguo, un idioma que los expertos de la época conocían perfectamente. Así que fue como tener un diccionario. El griego les dio la clave para, por fin, entender qué decían esos misteriosos jeroglíficos. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? Después de este viaje, ¿qué es lo que más nos impresiona de Egipto? ¿Son sus monumentos de piedra tan gigantes y eternos que nos hablan de su poder y su organización? ¿O es el haber recuperado su voz, el poder leer sus historias, sus poemas, sus rezos? Quizás el verdadero legado es la mezcla de las dos cosas, una civilización tan increíble que nos dejó maravillas para ver y una historia tan profunda que ahora por fin podemos escuchar.